Hola, muy buenos días. Buenos días, profe Carlos. Hola, hola, hola. Bueno, vamos a comenzar nuestra sesión extendida del día de hoy, donde, hola, hola, hay que saludarla, donde el objetivo de esta sesión es que justamente ustedes puedan presentar sus proyectos de investigación, los cuales tienen como plazo final para enviarme el documento, el manuscrito, el próximo jueves. El próximo jueves también, recuerden, vamos a tener nuestra prueba, ¿ya? Y en ese sentido, yo le pediría ahora al grupo número 1, que está conformado, les digo de inmediato, conformado por Lisa Peña, Ícaro Flores y Cristian Gómez, que por favor puedan iniciar su presentación. Y cada grupo me tiene que enviar su PPT, por favor, hoy día, ¿ya? Así que adelante, chiquillos. ¿Lo mandamos al tiro por Sí, mándame WhatsApp al correo. o por Prefiero correo? por correo, hijo. Ya. Recuerden, la presentación es entre 5 y 10 minutos para poder tener tiempo para hacer consulta. Buenos días, profesor, ¿se escucha? Estupendo, con voz FM, don Cristo. Ya. Perdón, déjeme cerrar esto aquí. Ahora sí. Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Nuestro grupo conformado por Ícaro Flores, Yuitza Peña y quien le habla Cristian Gómez, presentaremos nuestra propuesta de investigación, la cual es una revisión bibliográfica sobre el rol de la imagenología con tomografía computerizada en el diagnóstico de COVID-19. Esta pandemia comenzó en Wuhan, China, en diciembre del 2019. A las pocas semanas del primer caso, la infección se había propagado ya por toda China y otros países vecinos. El 30 de enero del 2020, la OMS da nombre a esta enfermedad llamándola COVID-19. Sumando esto, la OMS indica a esta pandemia como la peor que se vivió hasta ahora, donde ya se han notificado más de 15 millones de casos y casi 620.000 muertes hasta el momento. Por otro lado, sabiendo que la prueba de referencia diagnóstico sigue siendo el PCR, la alta proporción de falsos negativos y su baja disponibilidad a veces hacen que la TC de tórax le esté ganando terreno en el diagnóstico, pues esta ha demostrado presentar hallazgos incluso en fases tempranas de la enfermedad, lo que puede ser de enorme utilidad en el control de esta epidemia, considerándose el método más efectivo para la detección de anomalías pulmonares, sobre todo en las etapas tempranas de la enfermedad, incluyendo la evaluación de la progresión de este diagnóstico inicial hasta el alta del paciente. Es por esto que el propósito o pregunta de nuestra investigación será conocer sobre la ATC y la pesquisa y posterior seguimiento de la enfermedad, conociendo procedimientos y hallazgos más comunes. De esto podemos rescatar nuestro objetivo general, que será establecer el rol de la tomografía computerizada en el hallazgo y seguimiento del COVID-19, de los cuales surgen nuestros objetivos específicos, los cuales son enumerar las distintas manifestaciones y hallazgos imagenológicos utilizados en TC para el diagnóstico y seguimiento del COVID-19. Segundo será determinar los diagnósticos diferenciales que puedan aparecer entre neumonía causada por COVID-19 y otros tipos de neumonía. Y el último será enumerar las diferentes recomendaciones de adquisición de TC para pacientes pediátricos y mujeres embarazadas con sospecha de diagnóstico de COVID-19. Esto nos da nuestra justificación, la cual está dada por la actual pandemia, que es importante estar actualizado sobre las manifestaciones que puede enfrentar esta enfermedad, además de tener en cuenta los altos niveles de radiación que entrega este tipo de examen. La habilidad de nuestro proyecto se da que la presente investigación se podrá desarrollar gracias a que la Universidad de Tarapacá, a través de su sistema de bibliotecas, cuenta con la suscripción a una base de datos de diferentes revistas de investigaciones científicas. Además, nosotros nos presentaremos en distintos webinars y congresos gratuitos que aborden sobre el tema. COVID-19. Bueno, el COVID-19 es un virus ARN monocatenario que en su envoltura muestra una proteína S, la cual cuenta con la facultad de unirse al receptor de la enzima convertidora a angiotensina 2, permitiendo así la fusión de su envoltura fosfolipídica
con la membrana celular y por lo tanto la entrada del virus en la célula huésped. Debido a las proyecciones proteicas externas en forma de masa vistos en microscopía electrónica, es que se le denominó coronavirus a esta enfermedad, la cual es provocada en humanos y se propaga rápidamente de persona a persona, produciendo un cuadro respiratorio febril con síntomas generales como lo son la rinorrea, la tos intensa y la disnea, llegándose a presentar algunos síntomas menos frecuentes como lo son el vómito o las diarreas. Es importante destacar que el 10 al 25% de los casos reportados sufren un síndrome de dificultad respiratoria aguda o severa, que también puede desencadenar una neumonía severa que puede llevar a un fallo de órganos multisistémicos con una letalidad elevada, llegando a afectar y siendo los más perjudicados las personas de edades avanzadas y pacientes con morbilidad. La tomografía computarizada de alta resolución se utiliza en el estudio de enfermedades pulmonares y de la pequeña vía aérea. Desde el punto de vista técnico se caracteriza por la realización de cortes finos. Estos cortes siempre son inferiores a 2 milímetros de grosor, con un algoritmo de reconstrucción de alta resolución que permite demostrar detalles finos del parénquima pulmonar. Bueno, la tomografía computarizada de tórax en sus imágenes pueden manifestar diferentes características o patrones que nos servirán para encontrar hallazgos y para realizar el posterior seguimiento de la enfermedad de COVID-19. Entre estas encontramos la opacidad de vidrio esmerilado, la cual se considera como una área nebulosa con densidad ligeramente aumentada, o sea, radiopaca, en los pulmones, sin oscurecimiento de los bronquios y los vasos. Las opacidades de vidrio esmerilado se pueden presentar de manera unilateral o bilateral en el pulmón y tienen una distribución subpleural que comúnmente se presenta con una incidencia del 98% de los casos. Otra manifestación es la consolidación, la cual se refiere al aire alveolar que se reemplaza por fluidos, células o tejidos patológicos, lo cual van a aumentar la radiodensidad del parénquima pulmonar. También van a poder oscurecer los márgenes de vasos subyacentes y paredes de las vías respiratorias. Esta manifestación puede ser de carácter multifocal, irregular o segmentaria. Se distribuye en áreas subpleurales, al igual que la opacidad de vidrio esmerilado, y generalmente tiene una tasa de incidencia de 2 al 64%. En cuanto al patrón reticular, se definió como las estructuras intersticiales pulmonares engrosadas. Como ejemplo pueden ser los tabiques interlobulares, las líneas intralobulares, manifestándose como una colección innumerable de pequeñas radiopacidades lineales. En cuanto al patrón en pavimento loco, se demuestra como un engrosado interlobular de los tabiques y líneas intralobulares, pero además se le suma una superposición de opacidad de vidrio esmerilado. El broncograma aéreo es un signo radiológico que indica la ocupación del espacio aéreo distal, que consiste en la visualización de estructuras bronquiales aireadas, viéndose como líneas radiolúcidas en el interior de la consolidación pulmonar. Y en cuanto a los cambios en las vías aéreas, nos referimos a cualquier cambio en el que se pueden destacar las bronquiectasias y el engrosamiento de la pared bronquial. Los cambios pleurales. Aquí incluimos engrosamiento pleural y derrame pleural, entre los cuales el primer signo es más frecuente, llegando hasta el 32% del engrosamiento pleural para los pacientes por COVID y el 5% mostró solamente derrame pleural. Línea curvilínea subpleural. Opacidad curvilínea delgada con un grosor de 1 a 3 milímetros, en menos de 1 centímetro y paralela a la superficie pleural. Este signo se presentó en un 20% de los casos por COVID. La fibrosis. En el COVID-19 también se observaron manifestaciones de fibrosis o rayas fibrosas en la TC. Se informó que un 17% de los pacientes poseían rayas fibrosas en su estudio.
Este signo puede formarse por lesiones durante la curación, inflamación o enfermedades proliferativas teniendo un tejido con cicatrices. Agrandamiento vascular. Se describe como la dilatación de vasos pulmonares alrededor y dentro de las lesiones en las imágenes de TC. Se presentó en ciertos pacientes con PCR negativo. El signo de la burbuja de aire. Este se refiere a un pequeño espacio que contiene aire en el pulmón, que podría ser por la dilatación patológica de un espacio fisiológico o una sección transversal de la bronquiectasia o asociada a la consolidación. Cuando hablamos de los nódulos, nos referimos a imágenes que miden máximo 3 milímetros. Este signo ha sido asociado frecuentemente con neumonía viral. Como se informó, del 3 al 13% de los pacientes con COVID pueden tener nódulos irregulares sólidos multifocales o nódulos con signo de halo visible. El signo del halo, definido como nódulos o masas rodeadas por vidrio esmerilado. Aunque se informó un solo caso de COVID-19 con este signo presente, no se descarta como manifestación. El signo del halo inverso, signo de Atholon, está bajo una definición de un patrón de vidrio esmerilado focal redondeado, rodeado por una consolidación de anillo más o menos completa, en forma de media luna. Fue informado en varios casos de COVID-19. En el caso de la linfoadenopatía, es dependiente de la causa, el resultado de la proliferación de células normales o neoplásicas linfocitarias y o células inflamatorias dentro de un ganglio. Se debe valorizar la localización, textura, sensibilidad y laxitud respecto a la piel. En cuanto al diagnóstico diferencial, esto se basa en que tenemos otras posibles neumonias causadas por ejemplo, víricas o infecciosa no viral, las cuales las podemos confundir por COVID-19. En el caso de las víricas tenemos el SARS, influenza H1N1, influenza aviar H7N9. En el caso de las neumonias no infecciosas, infecciosas no virales, tenemos las neumonias por micoplasma y neumonias bacterianas. Cuando hablamos del uso de la TC, también tenemos que hacer énfasis en pacientes embarazadas y pacientes pediátricos. En el caso de las embarazadas por COVID, si bien es preferible evitar este examen en mujeres embarazadas, si se presentase la necesidad, no se observan daños significativos en el feto, teniendo las precauciones pertinentes por lo que no se hayan restricciones en ello. En el caso de los pacientes pediátricos, la TC es realizada con frecuencia con niños con infección presunta o confirmada por SARS-CoV-2, que si bien es preferible evitarla este tipo de examen debido a sus altas dosis, no se halla ninguna restricción debido a su justificación médica. Los materiales y métodos. Bueno, nosotros realizamos un tipo de investigación, la cual es de tipo observacional, cuyo enfoque será cuantitativo y de alcance descriptivo. El diseño de investigación, como mencionamos al principio, es una revisión bibliográfica. El lugar y periodo de estudio será durante 3 meses en la Universidad de Tarapacá. Los criterios de inclusión y exclusión son, en exclusión será, se incluirán todos los documentos sin exclusión de rango etario, documentos que hablen en específico sobre la tomografía computarizada y todo documento que estuviese tanto en inglés como en español. En criterios de exclusión se excluirán los documentos que no tuviesen imágenes por tomografía computarizada y no se incluirán otras técnicas imagenológicas. En la definición de variables, nosotros detallamos imágenes tomográficas, diagnósticos tomográficos por COVID-19 y pacientes con neumonías por COVID-19 positivo. En cuanto a la muestra, serán todos los artículos científicos, presentaciones a congresos, webinars que tengan relación con el tema del COVID-19. En procedimientos, instrumentos y materiales, como ya mencionamos, las bases de datos mencionadas de la Universidad de Tarapacá y asistencia a webinars y congresos. Y proceso de recolección serán, para la búsqueda, se utilizaron palabras claves como COVID-19, COVID-19 ICT, TC también, porque usamos tanto inglés como en español. En cuanto a confiabilidad y validez, por la naturaleza de nuestra investigación no se aplica, no corresponde. Aspectos éticos tampoco, ya que no se requiere ninguna valorización por algún comité de ética científico de nuestro proyecto. En cuanto a programas de tiempo y presupuesto, en conjunto con nuestro profesor guía, don Germán Payeros, no se presentó tanto la carta GAN como algún tipo de presupuesto, ya que desconocemos nuestros horarios del segundo semestre, o si es que necesitaremos algún tipo de financiamiento. Gracias por su atención, que tengan un buen día. Gracias. Y se pasaron un poquito en el tiempo. Ojo con eso, hay que manejar los tiempos, para eso se debe practicar antes la exposición. Dos cosas. Sí, profesor, creo que nos tomamos como 11 minutos, lo practicamos. Vale.
Mira, no me quedó claro la pregunta de investigación. ¿Cuál fue, chiquillos? La pregunta de investigación está durante la introducción, la cual es el propósito o pregunta de nuestra investigación, que es ¿cuál es el rol del TC en la pesquisa y posterior seguimiento de la enfermedad, conociendo Vale. los procedimientos y hallazgos que comunes se utilizan o se observan? Impecable. Se me tiene que haber escapado a mí porque así como la plantean, está muy bien. Oye, Sí, y lo de hecho, otro, está como ojo, punteado. ojo, hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a escuchar. Ya no se acelere. Es importante. El que sabe escuchar, sabe responder. Esa es una recomendación de hombre viejo. Lo otro, Yo también. no estás escuchando. ¿Estás Le escuchando? digo, yo también soy viejo. Pero tienes que escuchar. Tienes que escuchar. Ojo con eso, Cristian. Lo otro, Cristian dijo, realizamos un tipo de investigación. Nosotros no hemos realizado ninguna investigación. Esto es una propuesta de investigación. En el segundo semestre ustedes van a realizar la investigación. ¿Ya? Entonces, ojo con ese aspecto que todavía se siguen confundiendo. Lo que están haciendo o lo que hicieron ahora durante este primer semestre fue preparar una propuesta de investigación que van a ejecutar en el segundo semestre en una asignatura que se llama seminario. Muy bien, chiquillos, los felicito. ¿Hay alguna consulta del resto de sus compañeros o compañeras? ¿No? Muy bien, felicitaciones. Por favor, el grupo número 2, integrado por Kimberly Araya, Daisy Mercado y Benazir Ulloa, tienen la palabra. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hola. El día de hoy, nuestro grupo, conformado por Kimberly Araya, Daisy Mercado y quien les habla, Benazir Ulloa, va a presentar el tema de su anteproyecto de investigación. A modo de introducción, como sabemos, es una preocupación actual el daño que está asociado a la aplicación de radiación ionizante sobre el diario vivir de los seres humanos. Con el fin de encontrar una manera de protegerse es que nace la protección radiológica. La protección radiológica tiene como objetivo la protección de las personas y su entorno de los efectos nocivos producidos por la interacción con las radiaciones ionizantes. En ella están definidos 3 pilares fundamentales, que son la base de las normativas que nos rigen en la actualidad, los cuales son justificación, optimización y limitación. El pilar de optimización se define como la administración de la dosis de radiación ionizante al paciente, acorde con el propósito médico. Esto manteniendo las dosis tan bajas como sea razonablemente posible, la sigla era ALARA, sin perder la calidad de imagen diagnóstica. Es por esto que a continuación analizaremos nuestra propuesta de método de optimización de dosis. Nuestra propuesta de investigación. Nuestra pregunta surge desde ¿cuál sería el efecto en la dosis efectiva y dosis órgano con un espesor y material de filtro añadido en el examen radiográfico de columna lumbar lateral, simulado a través del programa PCXMC, basado en datos de kerma aire superficie de entrada con retrodispersión estimados de forma práctica? Es por esto que nuestro objetivo general sería determinar, a partir de datos kerma aire en superficie de entrada con retrodispersión estimados de forma práctica, el efecto en la dosis efectiva y dosis órgano del espesor y material de filtro añadido en el examen radiográfico de columna lumbar lateral simulado a través del programa PCXMC. Como objetivos específicos tenemos 3. Primero que nada, evaluar el estado técnico operacional del equipo radiográfico, estimar el kerma aire en la superficie de entrada con retrodispersión generado con los diferentes espesores y materiales del filtro añadido en el examen radiográfico
específicamente de columna lumbar lateral realizado de forma práctica. Y como tercer objetivo tenemos estimar la dosis efectiva y dosis en órgano generada con diferentes espesores y materiales del filtro añadido en el examen radiográfico de columna lumbar lateral simulado a través del programa de Monte Carlo. Como justificación, tenemos tres justificaciones para nuestro planteamiento. A través de esta propuesta se podría evaluar la capacidad que tienen los filtros actuales y filtros de materiales no tan comunes para reducir la dosis efectiva y la dosis en órgano. También, si los materiales no tan comunes resultaran con menores valores de dosis que los filtros actuales, podrían ser de un buen tipo de filtrado a considerar para aplicarlos en radiodiagnóstico. Y como tercera justificación, en esta propuesta también permitiría evaluar si la filtración añadida resultara ser un mejor proceso a considerar al momento de optimizar la dosis al paciente. En cuanto a la viabilidad de nuestra propuesta, si bien los datos en nuestra pregunta, si bien los datos de Kerma en aire en la superficie de entrada con retrodispersión serían estimados de forma práctica, nosotros tenemos un plan de contingencia por la situación actual que sabemos hoy que estamos viviendo en el tema de la pandemia. Se llevaría a cabo mediante un método de simulación por el método de Monte Carlo, con valores referenciales obtenidos de otros estudios realizados, por el cual el factor práctico de medición no afectaría ni alteraría la propuesta, permitiendo igual de todas formas su viabilidad. También el estudio consideramos que es viable ya que no hay riesgos ni restricciones monetarias, ya que nuestro profesor guía igual en ese sentido nos permitió juntarnos en el laboratorio como somos tres, no sería de gran dificultad para o de alguna forma de restricción para nuestro anteproyecto. Como marco teórico, tenemos la protección radiológica, que consideramos que es fundamental saber qué es la radiación ionizante, entender sus efectos, sus propiedades y los daños que podrían causar en el tejido. También entender que los métodos de protección radiológica también se puede conocer los pilares, la justificación y las acciones. Como segundo punto tenemos el procedimiento de columna lumbar lateral, que también es importante describir su procedimiento, sus valores de exposición, su centraje y posicionamientos al paciente. Como tercer punto tenemos las magnitudes, que debemos conocer el significado de sus unidades y a qué se refiere KC con retrodispersión, dosis absorbida en órganos y dosis efectiva. Como cuarto punto tenemos la filtración añadida, que es importante saber porque es lo más importante de nuestra proyecto de investigación. Los materiales a trabajar sería el níquel, el latón y el cobre. Y también saber sus características principales de cada elemento. Como quinto es el método Monte Carlo. También es importante saber en qué consiste este método, su importancia, los datos que maneja. Y también nuestro proyecto de investigación consiste en un tipo de investigación cuantitativo y su enfoque descriptivo. Aquí tenemos algunas referencias bibliográficas que encontramos para nuestro proyecto de investigación. Muchas gracias por su atención. Perfecto, muy bien, muy bien. Ojo con el verbo que están usando, porque una cosa es medir y otra cosa es estimar. Entonces, uno estima cuando indirectamente está calculando algo y uno mide cuando directamente está calculando algo. Por lo tanto, ustedes usan un programa computacional para estimar la dosis órgano y la dosis efectiva. Pero ustedes
usan un detector de radiación para medir el kerma-aire en superficie de entrada. Entonces, ojo con, es una sutileza, pero es una diferencia para que ustedes lo puedan valorar con su profesor. Y lo otro que es una cuestión de forma, la primera diapositiva, dos de ustedes estaban con los dos apellidos y una de ustedes y yo estábamos con el primer apellido. Por lo tanto, hay que cuidar las formas también en las presentaciones. Perfecto, muy bien. Vamos al grupo número 3, conformado por don Nelson Marín, Martina Monardes, Benjamín Tapia, María Ignacia Toledo y Camila Villegas. No se olviden de irme enviando los proyectos y los PPT usados, por favor. Colóquenle al final del trabajo del archivo, grupo 1, grupo 2, grupo 3, para yo poderme ordenar. Adelante, chiquillas, chiquillos. Muy buenos días, compañeros. Antes de iniciar, ¿me escucho bien? Se escucha muy bien y muy linda la primera diapositiva. Muchas gracias, profesor. Ok, muy buenos días, profesor. Muy buenos días, compañeros asistentes. El día de hoy, mis compañeras Martina Monardes, María Ignacia Toledo, Camila Villegas, Benjamín Tapia y quien les habla, Nelson Marín, les presentaremos nuestra propuesta de investigación, la cual evalúa la eficiencia del latón y níquel como filtros añadidos en el examen radiográfico de columna lumbar lateral. A modo de introducción, como sabemos, la radiografía de columna lumbar lateral es un examen ampliamente solicitado en los servicios, además de ser una de las proyecciones que más aporta en cuanto a dosis, debido a la región anatómica que es de interés. Por lo que resulta de gran relevancia investigar nuevos métodos que nos permitan lograr una optimización en cuanto a la dosis y obtención de imágenes con mejor calidad diagnóstica. En este caso específico, nos adentraremos a la investigación de distintos materiales de filtración añadida con la finalidad de lograr dicha optimización. Así lo indica nuestra pregunta de investigación, que se muestra en la diapositiva. A partir de esta pregunta podemos definir el objetivo general de nuestra investigación, que sería evaluar la eficiencia de latón y níquel respecto de materiales de uso frecuente, como el cobre y aluminio, como materiales de filtración añadida, para la optimización de dosis y calidad de imagen del examen radiográfico de columna lateral y columna lumbar lateral, realizado en un maniquí antropomorfo seccional. Bueno, una vez dicho el objetivo general, para lograr cumplir con este objetivo, se deben definir ciertos objetivos específicos, los cuales son que se establecerá el estado técnico operacional del equipo radiográfico a través de pruebas esenciales de control de calidad. También determinar las características de los materiales que serán empleados como filtración añadida en términos de coeficiente lineal y coeficiente másico de atenuación y su composición elemental. También estimar el kerma aire en superficie de entrada con retrodispersión en las radiografías simuladas. Y por último, se determinará la calidad de imagen objetiva en términos de relación contraste-ruido, resolución espacial de alto contraste y la relación señal-ruido con sus respectivas figuras de mérito. Respecto del marco teórico, se llevarán a cabo distintos temas relativos a nuestro anteproyecto, como los efectos biológicos producidos por la radiación ionizante, profundizando en la protección radiológica y cómo es que se aplican los mecanismos, acciones y pilares para evitar estos efectos, para lo que será necesario también mencionar conceptos asociados a la dosis,
tanto como las magnitudes dosimétricas que se les asigna a cada una, los factores que la modifican y la relación de esta con la calidad de imagen para así lograr cumplir con el objetivo general a través del estudio y aplicación de las métricas asociadas a la calidad diagnóstica de una radiografía de columna lumbar lateral. En relación al material y método, nos encontramos con una investigación de tipo cuantitativa con un alcance correlacional. Cuantitativa por el hecho de que recoleccionaremos, mediremos y analizaremos datos comprobando el planteamiento de la pregunta previa. Y correlacional debido a que plantearemos la relación del efecto de los materiales en estudio en la dosis y en la calidad de imagen en un proceso de optimización del examen. Y el diseño es de tipo experimental, debido a que a partir de la manipulación de variables independientes y las técnicas radiográficas buscaremos el objetivo de la optimización del examen. Este estudio se desarrollará en la Universidad de Tarapacá en sus instalaciones de tecnología médica en imagenología y física médica durante el periodo del segundo semestre del año 2020, considerando también que se realizará un trabajo asincrónico en las casas propias de los participantes de la investigación. Como variables, definimos dos tipos de variables, las dependientes, las cuales son la calidad de imagen objetiva, y el kerma aire en superficie de entrada con retrodispersión, y la variable independientes, las filtraciones propiamente estudiadas y los valores de exposición seleccionados, generando una muestra o un universo total de 125 radiografías de columna lumbar lateral generadas con el Fantoma RS-113T, el cual será mencionado a continuación. Como procedimientos generales de nuestro material y método, ubicamos el control de calidad del equipo radiográfico, la caracterización de los materiales estudiados como filtración añadida, la simulación de los exámenes con su correspondiente montaje, la evaluación de dosis y calidad de imagen, ya sea de forma sincrónica o conjunta. En este estudio no aplica los conceptos de confiabilidad y validez debido a que ocupamos las fórmulas y parámetros de calidad del Protocolo Español de Control de Calidad en Radiodiagnóstico y las directrices europeas sobre criterios de calidad para imágenes radiográficas de diagnóstico. Y por último, los análisis de datos fueron realizados mediante primero estadística descriptiva y segundo estadística analítica. Descriptiva nos referimos a identificar las desviaciones estándar, los promedios, los porcentajes de cada grupo de datos, y con analítica se refiere más a la identificación de diferencias entre estos grupos de datos. Con respecto a los aspectos éticos, hay que tener en consideración dos puntos muy importantes. El primero, que a nuestra investigación, al ser de tipo experimental, lo ideal sería utilizar a una persona para poder irradiar, en este caso, su columna lumbar. Lamentablemente, por aspecto ético, esto no se puede realizar. Es por ello que se utiliza el maniquí antropomorfo seccional que se ha mencionado con anterioridad. El otro punto muy importante son las medidas de protección que se van a utilizar, en este caso elementos de protección personal como los delantales plomados. Y por último, no menos importante, que las instalaciones de la Universidad de Tarapacá cumplen con las medidas de protección radiológica estructurales según la normativa chilena. Bueno, eso es como a grandes rasgos lo que consta nuestro proyecto de investigación, y esperemos que se pueda realizar sin ningún tipo de problemas. Muchas gracias por su atención. Excelente, muy bien. Oye, destacar la calidad de la presentación, fundamentalmente en términos de forma, de verdad, las diapositivas. Mire, devuelvan y cómo hicieron la parte de material y método. Por favor, vuelvan a mostrar esa diapositiva. Extraordinario. De verdad, yo nunca lo había visto y claro, es una, en el fondo, una escalera que ustedes van pasito a pasito logrando cosas hasta que llegan a la meta. De verdad, los quiero felicitar, las quiero felicitar y esperemos que puedan desarrollar su trabajo. Un par de cuestiones para saber. El programa PCX-MC aún no lo trabajan, ¿cierto? ¿O ustedes no van a usar PCX-MC para nada?
¿Me No, escuchan? profe. No. Ustedes No, simplemente para mí. van a hacer mediciones, nada más. Claro, sí. Ya, perfecto. En ningún momento van a Es hacer para principalmente evaluar la calidad de imagen de columnas lumbar lateral y directamente van a respecto de tomar la la imagen. filtración. Perdón, hija querida. Toman la imagen y le van a hacer el análisis matemático de su calidad. Sí, profe. Ya. Esos parámetros de calidad de imagen, ¿lo van a ver ahora en el curso de garantía de calidad? ¿O lo vieron en fotografía médica? ¿O en Sí, mantención? profe, lo vimos en fotografía médica, ¿Lo en el vieron? ramo de laboratorio. Bien, perfecto. Y ¿Se profe, acuerdan también, usted? Perdón, hijito. no, también destacar que el grupo de Benazir ¿Ya? también son trabajos complementarios. Totalmente. No sé si eso, profe. Disculpe. No, perfecto, excelente. Un muy buen trabajo, una aplicabilidad muy importante y que va en la esencia de lo que nosotros también tenemos que hacer como tecnólogos médicos, que va más allá de la toma del examen, sino que preocuparnos de la optimización, de la calidad de imagen y de la dosis. Entonces son muy, muy buenos trabajos. Así que felicitaciones, muy bien. Bueno, ahora quiero invitar al grupo número 4, los Radio Locos, donde está Valentina Arias, Catalina Casanova, Nelson Bobadilla, Daniela Pinto y la señorita Javiera Siciliano. Adelante, por favor, con su exposición. Ya. Buenos días, profesor y compañeros. Hoy les hablaremos sobre nuestra propuesta de proyecto de investigación que está centrado en el tema de la inteligencia artificial y radiografías de tórax. El grupo está compuesto por Valentina Arias, Nelson Bobadilla, Catalina Casanova, Daniela Pinto y quien les habla, Javiera Siciliano. Y nuestra profe guía es Cristina Alfaro. Como introducción, es necesario saber que el RT-PCR es el principal y único procedimiento válido para la detección del COVID-19 en la mayoría de los países y que el procedimiento Gold Standard tiene limitaciones en cuanto a sus requerimientos para ser aplicado. Debido al aumento de los casos de COVID mundialmente, se ha precisado aumentar los esfuerzos para poder procesar y entregar dichos exámenes y se ha visto a la vez una grave escasez de equipos y personal sanitario. Uno de los métodos complementarios al COVID-19 es la radiografía de tórax, que ayuda a predecir y anticipar con una efectividad del 80% junto con cualquier otra anomalía. Y en el lado que nos vamos a centrar es la inteligencia artificial, que es una de las áreas que está experimentando un mayor crecimiento en el campo de las ciencias computacionales. Es importante saber que el uso de la inteligencia artificial para detectar el COVID-19 podría reducir drásticamente el tiempo para detectar esta anomalía en el paciente. Bueno, dentro de los objetivos que tenemos en nuestra revisión, tenemos el objetivo general, que es realizar una revisión bibliográfica de las investigaciones hechas sobre la inteligencia artificial y su efectividad para la detección temprana de neumonía por COVID-19 en radiografías de tórax en comparación con la performance de los médicos radiólogos. Obviamente con un RT-PCR confirmado. ¿A qué se refiere con performance? Que es el resultado que generan los médicos radiólogos. Obviamente médicos radiólogos entrenados para ver estas radiografías. Y por otro lado tenemos los objetivos específicos, que tenemos que recopilar, examinar y analizar artículos e investigaciones publicadas con respecto a la inteligencia artificial y su aplicación para la detección de neumonía por COVID-19 en radiografías de tórax. También tenemos que evaluar la efectividad de los sistemas de inteligencia artificial
en radiografías de tórax como método complementario. En el contexto de la pandemia también se encuentra dentro de nuestros objetivos. Bueno, ¿y cuál es la justificación de este estudio? Tenemos que la limitación de recursos en los servicios de salud para el diagnóstico y manejo oportuno de pacientes contagiados por COVID-19. Tenemos también que es un tema desconocido y no muy desarrollado en Chile. Y finalmente tenemos que realizar las revisiones para recopilar la evidencia sobre la utilidad y las limitaciones del uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la radiología. La viabilidad para esta propuesta de investigación es excelente por el hecho de ser una revisión bibliográfica y por lo tanto no se necesita la disposición de centros físicos ni de pacientes. Pero lo que sí es que se requiere disponibilidad a Internet y al acceso a diferentes bases de datos, como lo mencionó mi compañero antes, y o a revistas indexadas. Referente a los aspectos éticos de esta propuesta de investigación, es muy importante considerar el grado de confiabilidad de los estudios revisados, de las distintas bases de datos y o revistas indexadas. También es muy importante citar correctamente los artículos para no infringir las distintas leyes de propiedad intelectual, y no menos importante que estos estudios revisados contengan el consentimiento informado de los pacientes que se sometieron a las distintas pruebas de inteligencia artificial. La propuesta de investigación se planteó como cuál es la efectividad de los softwares de inteligencia artificial en la detección temprana de patrones radiológicos característicos de la neumonía por COVID-19 en una radiografía de tórax. Para adentrarnos en el marco teórico de esta propuesta de investigación, es importante que sepan que en la radiografía de tórax están presentes algunos patrones sugerentes del COVID-19, como lo es el foco de condensación, el vidrio esmerilado, y también hay que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, ya que estos pueden ser muy amplios dados los signos y síntomas inespecíficos, que pueden ser desde un resfriado común hasta influenza. Bien, otro punto a tratar en la radiografía de tórax es en qué contexto esta puede ser útil. Como mencionó mi compañera, esta logra mostrar patrones característicos del desarrollo de la neumonía asociada a COVID, lo que podría ser de gran utilidad para la toma de decisiones durante la espera del resultado del RT-PCR. También se abarca el tema de la especificidad, que si bien este tiene un rol de examen complementario, consta de una alta tasa de efectividad. Luego está el tema del COVID-19, en el cual se entregará información y que corresponde a una patología infecciosa causada por el síndrome respiratorio agudo severo. También nos adentraremos en su desarrollo, ya que este virus entra a las células e inicia una infección uniéndose a los receptores de la superficie celular. Otro punto también a tratar es la medida del periodo de incubación de este virus, que es de 2 a 5 días. Las personas que desarrollan síntomas lo hacen luego de 12 días de infectarse. Cerca de un 80% de pacientes con neumonía asociada a COVID suele recuperarse sin un tratamiento específico. Sin embargo, cerca del 20% de estos pacientes muestran un deterioro rápido y cerca del 25% requerirán de ventilación mecánica, lo cual está asociado a una alta probabilidad de mortalidad. Y luego se toca el tema de lo que es la inteligencia artificial. Cuando se introdujo el término en 1956, este fue entendido como la creación de redes neuronales que tendrían en un futuro no muy lejano un comportamiento inteligente. Se profundizarán en términos como lo es el sistema experto, que es una forma de inteligencia artificial,
que intenta replicar la expertise humana en un área, como lo es la medicina diagnóstica. Y sobre todo un término que ha estado muy en boga, que es el deep learning. Este ha demostrado un notable progreso en tareas de reconocimiento de imágenes, métodos que van desde redes neuronales hasta codificadores automáticos, en donde se han encontrado numerosas aplicaciones en el área de análisis de imágenes médicas. En cuanto a los materiales y métodos que vamos a utilizar en esta propuesta de investigación, en cuanto a métodos, que ya fue mencionado, es realizar una revisión bibliográfica, que es una modalidad de trabajo académico en donde se agrupan y analizan artículos científicos e informes publicados en un área de conocimiento, y en este caso, que es el tema sobre la inteligencia artificial aplicado en las radiografías de tórax para la detección temprana de neumonía por COVID-19. Esto se va a realizar mediante todo el segundo semestre del año 2020 en el ramo de seminario de investigación. Como habíamos dicho, vamos a realizar una revisión bibliográfica mediante base de datos confiables que también ofrece la Universidad de Tarapacá, y los principales que vamos a utilizar son el Web of Science, que es una base de datos de la empresa Clarivate, formada por una amplia colección de bases de datos bibliográficas, citas y referencias de publicaciones científicas de carácter multidisciplinar. Además de proporcionar información bibliográfica, permite evaluar, analizar el rendimiento y la calidad científica de la investigación. Y también lo otro principal que vamos a utilizar es la revista Nature, que es una revista científica multidisciplinaria, es líder en el mundo y publica las mejores investigaciones revisadas por pares y pasada por ciertos filtros, a lo cual lo hace mucho más confiable. Muchas gracias por su atención. Excelente, también, muy bien, muy clara la propuesta, un hermoso desafío el que ustedes están planteando, que va a ser un tremendo aporte de llevar adelante la investigación. No tengo ninguna consulta, ningún reparo, no sé, alguno de vuestros compañeros quiere hacer alguna consulta. ¿No? Muy bien. Continuamos entonces con el grupo número 5, el grupo Dosis, don Rodrigo Figueroa, don Diego Fernández y la señorita Romina Quilopana. Por favor, adelante con su presentación. No se olviden de irme enviando sus presentaciones y de acá al próximo jueves el proyecto de investigación terminado. Adelante el grupo 5. Buenos días, profesor. Hola, hijo. Hola, Adelante. buenos días. Ya. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Nuestro proyecto de investigación está compuesto por Diego Fernández, Romina Quilopana y quien les habla, Rodrigo Figueroa. Nuestro proyecto de investigación consta de una investigación sistemática de los valores de dosis de radiación a pacientes pediátricos sometidos a procedimientos de intervencionismo cardiológico entre los años 2010 y 2020. Como profesor guía tenemos a profesor Carlos Úbeda, aquí presente. Bueno, a modo de introducción, el intervencionismo cardíaco es uno de los procedimientos en donde se utilizan rayos X y uno de los exámenes que pueden presentar las más altas dosis de radiación para el paciente. Por lo que cuando nos referimos a pacientes pediátricos, son de gran preocupación, ya que los niños, a diferencia de los adultos, son más radiosensibles, debido a su mayor proporción de células inmaduras y proliferantes, además de disponer de mayor tiempo para expresar los efectos tardíos de la radiación a lo largo de su vida. Además de disponer de mayor... Por lo que se ha vuelto fundamental conocer las dosis de radiación efectiva para estos procedimientos en pacientes pediátricos, para así evitar la sobreexposición y con ello reducir la probabilidad de que ocurran efectos estocásticos, como cáncer, quemaduras, muerte celular, entre otros.
en pacientes a lo largo de su vida producto de estos procedimientos de la radiación. Como objetivo general, vamos a determinar los valores de dosis de radiación a pacientes pediátricos sometidos a procedimientos de intervencionismo cardiológico entre los años 2010 y 2020. Como objetivo específico, tenemos 4. El primero es clasificar los diferentes artículos científicos sobre dosis de radiación a pacientes pediátricos sometidos a procedimientos de intervencionismo cardiológico entre los años 2010 y 2020, de acuerdo a la magnitud dosimétrica. Clasificar los diferentes artículos científicos sobre las dosis de radiación a pacientes pediátricos sometidos a procedimientos de intervencionismo cardiológico entre los años 2010 y 2020, de acuerdo al diseño de investigación utilizado. Determinar los valores de dosis órganos a pacientes pediátricos sometidos a procedimiento de intervencionismo cardiológico entre los años 2010 y 2020. Y como último objetivo específico, determinar los valores de dosis efectivas a pacientes pediátricos sometidos a procedimiento de intervencionismo cardiológico entre los años 2010 y 2020. Bueno, nuestra pregunta de investigación es: ¿cuáles son los valores de dosis de radiación a pacientes pediátricos sometidos a procedimientos intervencionistas cardiológicos entre los años 2010 y 2020? Bueno, cabe destacar lo que el principal equipamiento de uso durante este proyecto, que es un procedimiento intervencionista fluoroscópicamente guiado, que como define la Comisión Internacional sobre Protección Radiológica, los procedimientos intervencionistas guiados fluoroscópicamente son procedimientos que comprenden intervenciones terapéuticas y diagnósticas guiadas por vía percutánea u otro acceso. Generalmente se realiza bajo anestesia local y o sedación con imágenes fluoroscópicas utilizadas para localizar el sitio de lesión o tratamiento, monitorear el procedimiento y controlar y documentar la terapia. Bueno, tenemos varios tipos de procedimientos intervencionistas guiados fluoroscópicamente. En lo que a nuestro proyecto de investigación hace referencia es a los procedimientos cardíacos, como la angiografía de diagnóstico, que es una exploración destinada al estudio de diagnóstico del corazón y de los vasos sanguíneos cercanos a él, que en el paciente adulto se realiza habitualmente con anestesia local, mientras que cabe destacar que en un niño se hace imprescindible la anestesia general. La angioplastía, que es un procedimiento que utiliza un catéter con un balón en un extremo para abrir y bloquear vasos sanguíneos, como se muestra acá, al medio. Un colocamiento de stent o endoprótesis vascular en arteria coronaria y una ablación por radiofrecuencia, colocación de marcapasos, entre otros. Dada la naturaleza de esta propuesta de investigación, no se requiere el análisis por parte de un comité de ética en este proyecto. Las magnitudes dosimétricas empleadas tenemos la dosis efectiva que se utiliza para evaluar la posibilidad de efectos a largo plazo que podrían ocurrirle al paciente debido a un procedimiento y es útil para comparar los riesgos de los diferentes procedimientos que existen en los procesos de intervencionismo. Y la dosis órgano, que según la Comisión Internacional de Protección Radiológica, su definición es una magnitud física básica utilizada en protección radiológica para los efectos estocásticos. Es la dosis absorbida promediada en el órgano tejido. Y de modo general, estas son las partes de un angiógrafo. Bueno, así concluye nuestra propuesta de investigación y gracias por su atención. Perfecto, chicos. Muchas gracias. ¿Alguna consulta, alguna duda de los otros grupos de compañeros, compañeras? ¿No? Muy bien. Vamos al sexto grupo, donde yo tengo inscrito a Rosa Cortés, Claudia Contreras, Hanna Espinosa y José Rivera. Por favor, adelante si son tan amables.
Buen día, profesor, compañeros. Rosita. Sí. Hoy hablaremos de nuestra propuesta de investigación, que es la determinación de los aportes de las técnicas radiológicas en el estudio de momias y no invasivos. Nuestro escuadrón está conformado por Manuel Calquín, José Rivera, Claudia Contreras, Jane Espinosa y quien les habla, Rosa Cortés. Nuestros profesores guías, la señora Maura Aguad y el profesor Hipólito Núñez. Las momias son tesoros arqueológicos que contienen información prehistórica acerca de nosotros mismos y de nuestro pasado. Nos muestran datos fidedignos acerca de enfermedades, del vestuario, alimentación y arte. Son nuestra ventana al pasado para estudiar nuestros logros como humanidad. Nos hablan de nuestros ancestros, de sus mundos biológicos, sociales y espirituales. A modo de ejemplo, la extracción de metabolitos de cocaína proveniente de muestras de cabello, a fin de identificar la masticación de coca incorporando. Fechas carbónicas. Algunos de sus sitios se remontan al año 8000 a.C. Nuestra pregunta desea responder ¿cuáles son los aportes de las técnicas radiológicas en el estudio no invasivo de las momias? Como objetivo general, determinaremos el aporte de las técnicas radiográficas en el estudio no invasivo de momias. Y como objetivos específicos, se evaluará y se determinará las ventajas y desventajas de estas técnicas. José, háblanos de la justificación. Ya, en cuanto a la justificación, ¿por qué haremos y para qué haremos este tipo de investigación? Como grupo, nosotros tenemos varios aspectos similares en cuanto a los motivos y los beneficios que derivan el llevar a cabo esta investigación. Como uno de ellos sería la conveniencia de de poder dar a conocer más campos de utilidad de la aplicación de la radiología, como lo sería el caso de la radiología aplicada en paleontología y arqueología. Otro aspecto es la relevancia social, ya que de esta forma podemos comprender de mejor manera la evolución humana a través de los hallazgos radiológicos. Un ejemplo es que se ha comprobado que las culturas prehispánicas de nuestro norte, acá extremo en Chile, presentaban diferentes prevalencias de tipo biofacial en cráneo. Asimismo, las implicaciones prácticas como el poder estudiar el pasado, comprender el presente y proyectar a futuro la sociedad humana a través de la civilización antigua, como dijo mi compañera Rosa. También tenemos valores teóricos que sería el extraer, el recopilar información a partir de investigaciones y aportar conocimiento nuevo junto a la corroboración de trabajos de otros autores. Y por último, una utilidad metodológica, pues nosotros buscamos establecer una nueva metodología para el estudio de las momias, así como principal foco la radiología. En cuanto a la viabilidad, es fácil, pues tenemos una disponibilidad de recursos, lugares, alcance de estudio y consecuencias del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el estudio es posible realizarlo y que está a mano de todos, ya que una gran parte de la mayoría de la población cuenta con dispositivos con acceso a Internet. Asimismo, una gran gama de fuentes bibliográficas y web gráficas que están en varias plataformas, por lo que no se necesita de un lugar físico para llevar a cabo este tipo de metodología, como lo sería, por ejemplo, un laboratorio. Ya que es fácil llevarlo a cabo, como lo podría hacer de forma domiciliaria, como lo estamos haciendo nosotros, y facilitando la realización en cuanto a los recursos. Ahora mi compañero Manuel va a hablar sobre la revisión bibliográfica. El marco teórico en este caso. Bueno, es importante recordar los aspectos fundamentales de los rayos X. Su descubrimiento el 8 de noviembre de 1895 por Röntgen fue un hito histórico, especialmente en nuestra área. Hay que tener presente, por ejemplo, las propiedades que tienen como atravesar materiales, formar imágenes. La obtención de imágenes
que están fuera del alcance de la vista, es quizás, de estructuras que estén fuera del alcance de la vista, es quizás uno de las propiedades más llamativas de los rayos X, y es el que permite estudiar, por ejemplo, el interior de un cadáver con cierto grado de conservación o momia, sin necesidad de abrirlo. Y además el avance de la ciencia ya no solo nos está entregando imágenes bidimensionales. Disculpen. Además, como el ejemplo de la radiografía, e incluso ahora pueden entregarse imágenes más completas e incluso en 3D gracias a los avances de la tomografía computarizada. Y es aquí donde la arqueología, que en forma simple es la ciencia que estudia los cambios que se producen en las sociedades, desde las primeras ocupaciones humanas hasta las actuales, a través de restos materiales dispersos en la geografía y se han conservado a través del tiempo. Uno de los focos de estudio en este punto de la arqueología son las momias, que corresponden al cadáver de un ser humano e incluso de un animal, que mediante embalsamamiento, o a veces incluso por circunstancias naturales, se ha mantenido estable, se ha mantenido aceptablemente conservado a través del paso del tiempo. Y en este caso, para su estudio, las técnicas de imagenología han sido un gran avance y pueden ser una proyección en el estudio por imágenes no invasivas, tanto del exterior como del interior, y es aquí donde la radiología tiene mucho que aportar. Materiales sin método. Bueno, como primer punto, el tipo de estudio, este estudio a realizar corresponde a una metodología de revisión bibliográfica narrativa, que comprende todas las actividades relacionadas con la búsqueda de información escrita sobre el tema, que apoye nuestra investigación. Esta revisión de literatura consiste en detectar, obtener y consultar bibliografía de forma selectiva, de acuerdo a nuestros temas de interés. Por ejemplo, en nuestro caso, incluye la cultura a la que pertenecen las momias, periodo histórico en el que fue hecho el proceso de momificación, así como los tipos de momificación, que pueden ser tanto artificiales como naturales, entre otros aspectos. Ahora continúa con ustedes nuestro compañero Hans Espinosa. Bueno, el tipo de investigación que llevaremos a cabo es el siguiente. Se trata de una investigación con enfoque cuantitativo. El alcance de la misma tiene como centraje un alcance descriptivo y correlacional. Recordemos que un alcance descriptivo busca especificar propiedades y características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice, en nuestro caso, las de un grupo o población. Por otro lado, el alcance correlacional analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia también se ubica en el estudio de relaciones entre 3, 4 o más variables. En nuestro caso, las relaciones que podamos obtener de los distintos estudios radiológicos de las momias de las distintas poblaciones. El lugar y periodo de nuestro estudio será de forma domiciliaria a través de sitios web durante el periodo de 3 a 4 meses, lo que dura el segundo semestre. Los criterios de inclusión y exclusión de nuestro estudio van a ser datos recopilados de los distintos estudios y serán discriminados utilizando una planilla Excel dentro de los ¿Qué pasó? Parece que problemas técnicos, profesor, porque no se escucha, Hans. Vale. Ahí alguien del grupo tiene que continuar. Profe, Dígame. compartimos nomás nosotros la pantalla, es que él estaba compartiendo igual el PPT. Sí, con tranquilidad de ustedes. Ya, profesor.
¿Se ve así, profe? Sí, hijito, ahora colóquele la presentación. Disculpe, ¿dónde? Se me cayó el internet. ¿Dónde iba? Seguí hablando otra vez. ¿Vas a compartir tu Hans de nuevo? ¿Y sí? Ya. ¿Puedo seguir, profe? Por supuesto, por supuesto. ¿Dónde se cortó? Lo que pasa es que estaba hablando yo, estaba hablando aquí, pensé que no sé dónde se cortó. Hans, los criterios de inclusión. Ya. Ya, entonces, ahora sí, estoy conectado. Ya. Los criterios de inclusión y exclusión de nuestro trabajo serán datos recopilados de los distintos estudios, los cuales serán discriminados utilizando una planilla Excel. Dentro de los datos a considerar tenemos, por ejemplo, el nombre del PDF, autor del PDF, año de publicación, lugar de origen de la momia, el año de descubrimiento de la momia, estructura estudiada, los exámenes que se le realizaron a las distintas momias, el diagnóstico de posible enfermedad, el tipo de momia, edad cronológica, sexo y periodo arqueológico. En cuanto a nuestra muestra, tenemos un universo donde todas las investigaciones relacionadas al tema serán nuestra muestra. En cuanto al tamaño, nuestra muestra actual cuenta con aproximadamente 32 papers científicos relacionados con estudios radiológicos de momia, y esperamos agregar más a la lista. Y el tipo de muestra y técnica de selección será que se cumpla con los puntos de inclusión y exclusión mencionados previamente en la planilla Excel. A continuación, mi compañera Claudia Contreras seguirá con la presentación. En el procedimiento de investigación, los instrumentos y los materiales que nos van a permitir recabar los datos para ser analizados son dispositivos con acceso a Internet como el notebook, servicio de Internet, acceso a bases de datos como el que dispone la universidad, programa Office como Word, Excel, entre otros, y plataformas para realizar videoconferencias como Zoom o Meet. Para la recopilación de la información y los datos se utilizará una plantilla Excel para recopilar la información de los papers y así determinar si tal documento cumple o no con los parámetros necesarios para la investigación. Y en relación a la confiabilidad, dado el carácter de la investigación, no se aplicará dado que no incluye variables ni tampoco un muestreo estadístico. Y para finalizar con la presentación, para el tema de los aspectos éticos, ya que nuestro estudio es una revisión bibliográfica y por lo tanto es la recopilación de esta información, a partir de diversas fuentes no se van a aplicar los aspectos éticos en este caso en específico. Muchas gracias por su atención, profesores y compañeros. Muy bien, gracias a ustedes. ¿Saben qué? Me perdí y don José no lo escuché. Don José, ¿usted qué parte habló? Me perdí. Sí. Yo, profe, dije la parte de la justificación y la viabilidad del proyecto. Ya, hijito. O sea, Muy gentil, muchas gracias. Vale. Muy bien. ¿Alguna consulta para el grupo? ¿No? Bueno, acá hay un ejemplo de que hay que estar atentos como grupo, que puedan pasar este tipo de cuestiones, que también les puede pasar en vivo y en directo. Supongamos que hubiéramos estado haciendo la presentación en una sala de clase y se les pierde la presentación. Ahí es súper importante que estén atentos a continuar porque se pierde el ritmo de la presentación. Por lo tanto, enseñanza no solo para ustedes, sino para todos sus compañeros que deben siempre tener pensado y planificado un plan B si algo se acaba. El ejemplo mío, si yo estoy haciendo clases con un PPT y se corta la luz o no sé, se me apaga el computador y yo como profesor les digo, chiquillos, hasta acá no va a llegar la clase porque no puedo seguir sin el PPT. ¿Qué dirían ustedes? El profe no se sabe la materia. Entonces, ojo con ese aspecto, es importante tener siempre, insisto, ir un paso adelante para este tipo de situaciones. Pero están formándose, están aprendiendo, y en ese sentido no hay inconveniente en que se equivoquen ahora conmigo. Lo relevante es que el día de mañana, cuando ustedes ya vayan a trabajar, vayan al mundo de verdad, se recuerden de todas estas experiencias de manera tal de evitar que puedan pasar algún tipo de problemática. Muy bien.
Invito ahora al grupo número 7, la señorita Rocío Sánchez, don Fernando Quispe y don Sebastián Carrasco. Adelante, por favor. Buenos días, profesor y compañeros presentes. Nuestra propuesta de investigación es determinar dosis en piel y producto kermadaria de pacientes sometidos a procedimiento intervencionista a modo de una revisión sistemática. El informe del Comité Científico de las Naciones Unidas sobre los efectos de la radiación atómica reconoce la falta de información sobre los niveles de dosis empleada en exámenes pediátricos, por lo que destaca la necesidad de controlar las dosis de radiaciones a pacientes para minimizar la posibilidad de lesiones inducidas por rayos X. Esta propuesta nace a raíz de establecer una respuesta completa, actualizada y fundamentada para la incógnita planteada a continuación, debajo de planteamiento de problema. ¿Cuáles son los valores de dosis a pacientes pediátricos en procedimiento de intervencionismo cardiológico del último decenio? Entendiéndose como pacientes pediátricos, pacientes de la edad de 0 a 15 años. Dentro de los objetivos, el objetivo general es el que ustedes tienen en pantalla, que es determinar los valores de dosis a pacientes pediátricos sometidos a procedimiento de intervencionismo cardiológico en el último decenio, y como objetivo específico se encuentran establecer los valores de dosis en piel, cuantificar los valores de producto kerma y determinar los tiempos de fluoroscopía en pacientes pediátricos sometidos a procedimientos de intervencionismo cardiológico en el último decenio. Este estudio es relevante debido a que los pacientes pediátricos presentan mayor radiosensibilidad que los adultos y durante estos procedimientos pueden alcanzar altas dosis de radiación. Además, nos encontró una revisión sistemática de los últimos 10 años que dé cuenta de los niveles de radiación de dichos pacientes en intervencionismos cardiológicos. Y como herramienta para la realización de este proyecto se utilizarán las bases de datos que provee la ilustre Universidad de Tarapacá, además también base de datos externas. También se contará con el apoyo de profesores guías para la corroboración y viabilidad tanto de esta proposición de proyecto como la elaboración del mismo. Bueno, en cuanto al marco teórico, se abarcarán aspectos generales de la radiología, partiendo por las radiaciones, definiendo tipo y origen de las radiaciones, tal como podría ser la radiación de fondo, radiación artificial o fuentes misceláneas de radiación. En cuanto a la cardiología intervencionista, primero se definirá lo que es el intervencionismo, lo cual sería que es el conjunto de procedimientos mínimamente invasivos donde el gran desarrollo de la ingeniería médica ha proporcionado que la aparición de diversos equipos de imagen que permiten la realización de estudios diagnósticos no invasivos, como puede ser la ecografía, la tomografía computarizada y la angiografía. Ahora la cardiología intervencionista es una subespecialidad que comprende procedimientos no invasivos de cateterismo, que aportan al diagnóstico y tratamiento para diferentes patologías cardíacas congénitas. En este caso, se trataría de cardiología intervencionista pediátrica. Ahora también se tomará en cuenta la angiografía, que es una prueba de radiodiagnóstico que permite obtener información y visualizar de forma muy precisa el estado de las arterias. Se pueden producir imágenes muy detalladas, claras y precisas de los vasos sanguíneos, permitiendo diagnosticar y tratar alguna enfermedad y condición de los vasos sanguíneos en general. Gracias a esto también se puede eliminar la necesidad de una cirugía, por lo que lo convierte en un procedimiento no invasivo. Ahora, en cuanto a dosimetría, específicamente la dosimetría en cardiología intervencionista pediátrica es considerada en el mundo de la imagenología en general, un mundo aparte porque la diferencia con la cardiología intervencionista de adultos es considerable, porque el intervencionismo pediátrico toma más tiempo y es de mayor riesgo que el procedimiento de adultos. Y además que
porque pueden recibir dosis altas y estar expuestos a la radiación ionizante un tiempo prolongado. En nuestro caso, las magnitudes que se tomarán en cuenta serán el producto de el producto Kerma-Aria y la dosis en piel, la dosis en superficie. Primero, la primera definición sería que es la relación entre el producto de la energía cinética liberada por la unidad de masa en el aire a la entrada de la superficie determinada según el estudio. Su unidad será el Gray por centímetro al cuadrado. En cuanto a la dosis en piel o dosis en superficie, que es la dosis en el punto de intersección del eje del haz con la superficie del paciente medida en Gray. Bueno, en cuanto a material y método, tenemos algunos puntos a destacar a modo de resumen, como por ejemplo que será una revisión exhaustiva de las principales bases de datos para identificar publicaciones que hablen de dosis en piel y producto Kerma-Aria en procedimientos de cardiología intervencionista solo de pacientes pediátricos, realizadas entre los años 2010 y 2020. La revisión se centrará en pacientes pediátricos, entendiéndose por pediátricos de 0 a 15 años, y se realizará una búsqueda bibliográfica en las bases de datos de PubMed, Embase, Cochrane, ScienceDirect Clinical Evidence, utilizando términos de búsqueda amplios como cardiología intervencionista, intervencional o hemodinamia, angio o arteriografía, catéter o cateterismo, dosis, exposición, niños o pediátricos, tanto en inglés como en español. En cuanto a puntos específicos tenemos, como pueden ver en la diapositiva, tipos de investigación, donde se realizará una investigación observacional cuyo alcance será descriptivo con enfoque cuantitativo, diseños de investigación, el cual es una revisión sistemática adscrita a recomendaciones Prisma y metodología Cochrane, lugar y periodo de estudio, donde se estipularon 3 meses, y el lugar, Universidad de Tarapacá. Criterios de inclusión y exclusión. En cuanto a criterios de inclusión, tenemos que cualquier estadígrafo que resuma la dosis en piel y producto Kerma-Aria y recopilación de datos de pacientes pediátricos menor o igual a 15 años. En cuanto a criterios de exclusión, tenemos que el estudio no se señale claramente la edad del paciente o que dosis o datos obtenidos hayan sido en fantomas antropomorfos. En cuanto a muestra, tenemos de universo todos los artículos científicos de estudios primarios relacionados con las dosis o los pacientes. Tamaño de muestra, todos los artículos que cumplan con criterios de inclusión. Y por último tenemos el punto de procedimientos, el cual está adscrito bajo la lista de chequeo Prisma. Tenemos 4 puntos relevantes dentro de procedimientos, que son instrumentos y materiales, que son las bases de datos de la Universidad de Tarapacá y externas ya mencionadas. Tenemos el punto de proceso de recolección de datos, donde datos van a ser colectados por 2 investigadores independientes en distintas bases de datos. Y por último, los últimos 2 puntos, que son confiabilidad y validez, que ambos recaen en los estudios sistemáticos a recolectar para su realización y por ende a la recolección de estudios primarios, previamente aprobados por sus respectivas entidades. Y por último, para dar fin a la presentación, tenemos los aspectos éticos, que en particular nuestro trabajo, al ser una revisión sistemática de la literatura, o sea, una recopilación de estudios primarios, los aspectos éticos no se toman en cuenta debido a la ausencia del contacto directo con los pacientes. Y así damos finalización a nuestra proposición de proyecto. Eso, gracias. Muy bien, muy bien. ¿Hay alguna duda, alguna consulta respecto a la presentación de sus compañeros? No hay consulta. Vamos con los famosos y nunca bien ponderados Power Rangers. Don Fernando Alfaro, Natalia Ollanedel, Bastián Bernal y don Víctor Román. Adelante, superhéroes, por favor. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En el día de hoy les vamos a exponer sobre nuestro tema de investigación, el cual es la comparación de la normativa chilena con normativas internacionales en el tratamiento con yodo 131 para el cáncer de tiroides. Integrantes: Bastián Bernal, Fernando Alfaro, Natalia Ollanedel y quien les habla, Víctor Román.
el profesor de la asignatura, Carlos Úbeda de la Cerda, y nuestro profesor guía, Jimena Figueroa. Bueno, ¿por qué nos interesó este tema? Nos importó e interesó este tema debido al estancamiento en cuanto a normativas en torno al uso de radioisótopos, que en particular hablaremos del yodo 131. Dicho estancamiento puede verse reflejado en la baja publicación de investigaciones relevantes y a su vez del desconocimiento de las diferencias y peligros en torno a la protección radiológica sobre la manipulación del radioisótopo en cuestión. Por dicha razón, nuestra pregunta de investigación es: ¿existen diferencias entre las normativas chilenas respecto a las normativas internacionales hasta julio del 2020 en el tratamiento con yodo 131? Bueno, como objetivo tenemos determinar dichas diferencias sobre la normativa chilena respecto a las normativas internacionales hasta julio del 2020 para el tratamiento del yodo 131. Como objetivo general, tenemos analizar las políticas de protección radiológica de Chile para pacientes expuestos a yodo y a la vez a las personas de su entorno, como también analizar las normativas y recomendaciones de protección radiológica de la IAEA y el NCRP para pacientes expuestos a yodo y a su vez a las personas de su entorno. Por otro lado, en los objetivos específicos tenemos que será realizar la comparación entre las normativas chilenas y las internacionales, tanto IAEA como NCRP. Dentro del marco teórico, los puntos a tratar serán el yodo 131, que es un isótopo radioactivo emisor tanto de partículas betas como de radiación gamma, con una vida media de 8,4 días, y el cual tendrá como objetivo en el tratamiento de cáncer de tiroides encontrar y destruir las células tiroideas, no eliminadas por cirugía, y aquellas que se han diseminado más allá de la tiroides. El cáncer de tiroides, bueno, en este punto nos enfocaremos en el protocolo clínico del cáncer de tiroides, en el cual presentaremos 3 puntos específicos: la prevención primaria del cáncer de tiroides, el tratamiento de cáncer de tiroides y el tratamiento con yodo 131. En cuanto a los organismos encargados de las políticas y recomendaciones de protección radiológica, encontramos a la CECHEM, que es la Comisión Chilena de Energía Nuclear, la cual fiscaliza centros médicos que ejercen medicina nuclear dentro de sus instalaciones, ya que estos deben poseer una infraestructura adecuada para trabajar con el material radioactivo, además de seguir determinados pasos a la hora de eliminar correctamente los residuos radioactivos. La NCRP, que es el Consejo Nacional de Protección y Mediciones de Radiación, la cual es una organización de los Estados Unidos cuya misión es apoyar la protección radiológica de análisis, información y el asesoramiento a científicos independientes que representan el consenso de los principales científicos. Y por último, la OIEA, que es el Organismo Internacional de Energía Atómica, el cual es una organización internacional encargada de prestar asistencia a los países en la lucha contra enfermedades no transmisibles, ayuda a formar y capacitar profesionales de la salud especializados, diseñando programas integrales de control de cáncer y creando instalaciones de medicina nuclear, radioterapia y radiología. Bueno, en cuanto a las políticas y recomendaciones para pacientes expuestos a yodo 131, tenemos primero la CECHEN, que de acuerdo a la legislación vigente, la administración del yodo 131 debe ser efectuada bajo las responsabilidades de un médico especialista, que cuente con una autorización que es brindada por la misma CECHEN de operador para manipular sustancias reactivas de primera categoría. El médico será responsable de tomar todas las precauciones para evitar la irradiación innecesaria, tanto a las personas cercanas al paciente como a los trabajadores del área de salud. En cuanto a la NCRP, tenemos que el médico deberá dar los detalles de todas las recomendaciones necesarias para evitar una radiación innecesaria para las personas cercanas y otros individuos. Además, establece que todo paciente que pueda exponer a otro individuo a una dosis efectiva equivalente mayor a 1 milisievert deberá recibir instrucciones escritas por el médico tratante que cumplan con el criterio LARA. Y por último, a la OIEA,
Puesto que el yodo 131 presenta una actividad de hasta 6 GBq, la actividad administrada se excreta en las primeras 24 horas, y durante una estancia de 4 o 5 días en el hospital, se excreta aproximadamente el 85%. Si el paciente recibe el alta inmediatamente después de la administración del radiofármaco, el vómito dentro de las primeras 4 o 6 horas siguientes es una fuente considerable de contaminación. Se debe evitar el contacto físico prolongado con los familiares. Una regla simple es mantener al menos una distancia equivalente a la longitud de un brazo aproximadamente y preferiblemente a 1 metro. Bueno, en cuanto a las variables que tomaremos en cuenta en cuanto a la comparación de las normativas internacionales y las chilenas, estarían los pacientes expuestos, ya que el equipo de tratamiento siempre proporciona una lista con medidas de precaución que se deben tomar después del tratamiento con yodo 131, como por ejemplo utilizar cubiertos descartables o lavar utensilios de forma separada a la de los demás, dormir solo y evitar 3 o 4 días el contacto íntimo prolongado, no preparar alimentos para otras personas que requieran una manipulación prolongada con las manos al descubierto, por nombrar algunos ejemplos. También tomaremos en cuenta el personal ocupacionalmente expuesto, ya que el material o fuente radiactiva en este caso es el paciente, quien debe ser manipulado con precaución, dado que la exposición a la radiación que recibe el personal para encontrarse el cuidado de este tipo de pacientes puede incrementar el riesgo de contraer cáncer o provocar otro efecto perjudicial, los denominados determinísticos. En caso de no contemplarse las medidas adecuadas de radioprotección, dentro de la habitación el personal se verá expuesto a radiación proveniente del paciente y eventualmente de desechos radioactivos. Los radiofármacos y desechos radioactivos es el problema principal, que son las excreciones radioactivas como la orina y heces, y las directrices específicas para el alta de los pacientes de la terapia recomiendan que los niveles de radioactividad excretada sean lo suficientemente bajos como para que no se superen los límites de dosis al público. Además de esto, la ICRP nos recomienda que se almacene la orina de los pacientes de terapia, la cual aportaría un beneficio mínimo e incluso puede dar lugar a una mayor exposición por la manipulación adicional y innecesaria de la orina. Y las personas en contacto con el paciente, que el público puede estar expuesto a la radiación procedente de un paciente que ha recibido un tratamiento con radionúclidos por las siguientes vías, que son la radiación externa emitida por el paciente o por proximidad, como por ejemplo en el transporte público, la contaminación interna por incorporación de fluidos corporales radioactivos procedentes del paciente y exposición a través de vías ambientales. Y eso sería nuestra presentación. Muchas gracias. Bien, súper clarito. ¿Alguna duda, alguna consulta a sus compañeras, compañeros o compañeras y compañeros? Ahí sí. Muy bien, muchas gracias. Por favor, dejamos al grupo, al último grupo número 9, conformado por don Ari Gallardo, Silvio Sandoval, Nicolás González, Juan Quesada, no sé si está Juanito, y también acá se agregó el último compañero, don Gonzalo Dineros. Adelante, por favor. Ahora sí, profesor, ¿se ve la pantalla? A ver, estupendo. Vamos a comenzar con la disertación entonces. Ya, buenos días compañeros, profesor. Nosotros vamos a hablar sobre cuáles son los niveles de radiación reportados en pacientes adultos que se someten a procedimientos de neurointervencionismo entre los años 2010 y 2020. Esto va a ser una revisión sistemática. Los integrantes son Ari Gallardo, quien les habla, Nicolás González Morales, Gonzalo Lineros Emparán, Juan Quesada Alfaro, Silvio Sandoval Vizcarra y nuestro profesor
y profesor guía es Carlos Úbeda de la Cerda. Bueno, como introducción, nosotros también tenemos que actualmente los procedimientos que se usan en radiaciones ionizantes en medicina son la principal fuente de radiación artificial a la población mundial en tiempos de paz. Cuando hablamos de procedimientos neurointervencionistas en radiología, estas se clasifican en tres: angiografía diagnóstica, la cual a través de un catéter se inyecta en el cuerpo una solución contrastada para ser guiada con imágenes de rayo X en los distintos vasos sanguíneos a examinar. Embolización, que es un procedimiento endovascular que trata vasos sanguíneos anormales, tumores u otros problemas de salud, interrumpiendo el riego sanguíneo, siendo evaluado por imágenes radiológicas igualmente. Y finalmente tenemos la biopsia, la cual a través de una extracción de tejido de cualquier parte del cuerpo se examina para detectar algún tipo de enfermedad, la cual, para que sea lo más certera posible, se ayuda con el seguimiento de imágenes radiológicas. Nuestro planteamiento del problema. No se conoce actualmente, a través de un trabajo que se haya podido resumir, los valores de dosis de radiación en pacientes que son sometidos al procedimiento de neurointervencionista a nivel mundial. Por lo tanto, la pregunta de investigación que nosotros nos hemos planteado es: ¿cuáles son los niveles de radiación reportados en pacientes adultos que se someten a procedimientos de neurointervencionismo entre los años 2010 y 2020? Nuestro objetivo, el general, es determinar los valores de dosis de radiación a pacientes adultos en procedimientos intervencionistas entre los años 2010 a 2020. Y como objetivo específico tenemos que clasificar los diferentes artículos científicos sobre niveles de radiación reportados en pacientes adultos entre los años 2010 y 2020, de acuerdo a la magnitud dosimétrica. Clasificarlo determina los valores de dosis órganos a pacientes adultos que se someten a procedimientos de neurointervencionismo entre los años 2010 y 2020, y determinar los valores de dosis efectiva a pacientes adultos que se someten a procedimientos de neurointervencionismo entre los años 2010 y 2020. Justificación. Lo que motivó este trabajo es determinar y actualizar los niveles de radiación los cuales existen referente a este tipo de intervenciones de neurointervencionismo en pacientes de distinta morfología, capacidad, condición, entre los años 2010 y 2020. Esto principalmente por la gran complejidad que posee esta técnica y también los altos niveles de radiación que se ejecutan en este tipo de procedimientos. Y a su vez también, al existir una escasa información acerca de los valores utilizados en esta técnica y también la poca bibliografía que también hay. Siguiente, por favor. En la viabilidad. En este punto vamos a contar con apoyos académicos de la Universidad de la Frontera en conjunto con nuestro profesor guía, bueno, y también hizo experiencia en investigación. Los datos de la Universidad de Tarapacá a través de la biblioteca, en el cual tenemos el diario también, el Diario Oficial de Chile, Legal Publishing, entre otros. Debido al diseño de esta investigación, no se requiere tampoco emplear permisos para la realización de una revisión sistemática. Y también por la naturaleza de la metodología no se requiere incurrir en mayores gastos para llevar a cabo esta investigación. Tampoco no se requiere una implementación para el desarrollo de la investigación. Bueno, como dijo anteriormente mi compañero, la universidad tiene acceso a bastantes datos, base de datos. Aquí está nombrado algunos, está más achicado porque es un poco más amplio toda la información. Bueno, la parte de marco teórico, también cabe destacar que hay que ver qué es lo que son los procedimientos intervencionistas, cuáles son los equipos, que el angiógrafo, cuáles son los procedimientos de neurointervencionismo y la clasificación. También la Comisión Internacional define como sobre la protección radiológica, el ISRP, procedimientos intervencionales guiados fluoroscópicamente son procedimientos que comprenden intervenciones terapéuticas y diagnósticas guiadas, y esto se ve por las vías percutáneas o algún otro acceso. Generalmente se hace bajo anestesia local o sedación.
Respecto de los materiales y métodos, cabe destacar que el tipo de investigación es de tipo cuantitativa y de alcance descriptivo, producto de ser una revisión sistemática. El diseño de la investigación es este mismo, de hecho, y el lugar y periodo del estudio va a ser en la Universidad de Tarapacá durante el segundo semestre del año 2020. Los criterios de inclusión y exclusión tomamos principalmente que los que deben ser incluidos solamente las investigaciones que sean validadas principalmente entre los años 2010 a 2020. Esto no quiere decir que de los otros años no podamos recopilar información, porque de igual manera tenemos que realizar nuestro marco teórico y poner en circunstancia lo que estamos haciendo. Y las principales muestras de las que vamos a tomar para poder realizar nuestra tesis es trabajos y artículos publicados en revistas y o papers. ¿Qué es el intervencionismo radiológico? Primeramente, la radiología intervencionista es una de las subespecialidades de la radiología en la que se van a utilizar a través de imágenes y realizar la ejecución de procedimientos que sean lo menos invasivos posibles. El objetivo principal de la radiología intervencionista es el de diagnosticar o de por sí tratar con diferentes técnicas de radiación o fluoroscopía, utilizando imágenes para dirigir los procedimientos radiológicos, los cuales son usualmente ejecutados con agujas, guías, tubos o catéteres. La radiología intervencionista es una subespecialidad en radiología. Perdón, esta se me repitió, disculpen. Ya. En sí, estos procedimientos se llevan a cabo en los rayos X, en la ecografía, resonancia magnética y tomografía computarizada para poder complementar todo este tipo de exámenes. Las regiones anatómicas y los síntomas que pueden ser tratados mediante técnicas de radiología intervencionista son en el sistema nervioso central, como en el cerebro, columna y columna vertebral, en tórax, abdomen, sistema circulatorio, sistema musculoesquelético o sistema urogenital. Siguiente. Bueno, ¿qué es el intervencionismo neurológico? Esta es una terapia endovascular neurológica, la cual es un tratamiento mínimamente invasivo, que puede ser único o complementario, el cual se aplica a diversas patologías cerebrales a través de la navegación intravascular selectiva y se realiza con catéteres guiados por fluoroscopía desde un acceso vascular periférico. Algunos de los procedimientos realizados mediante neurointervencionismo son la angiografía cerebral, arteriografía raquimedular, tratamientos de aneurismas cerebrales, entre otros. ¿Qué magnitudes dosimétricas se miden en los pacientes de neurointervencionismo? En nuestro caso vamos a medir la dosis en piel, ya que debido a que es la más expuesta, en los informes de dosis en piel deberá incluirse la localización del sitio, dosis máxima, la superficie de la piel irradiada y el nivel de tolerancia que deberá especificarse. También veremos la dosis en órganos, considerando la susceptibilidad específica de los órganos para la inducción del cáncer y sus efectos tardíos. Además del producto dosis área, que representa la integral de la dosis absorbida en aire sobre un área del haz de rayos X perpendicular al eje del haz. También dosis efectiva, el cual es el producto de la dosis equivalente recibida por algún órgano o tejido por el factor de ponderación. En el siguiente esquema podemos ver más o menos cómo se van estudiando las dosis mencionadas, donde vemos
especificando la dosis en órgano, la superficie de entrada del paciente, la dosis incidente, el producto dosijario. Luego, para resaltar un poco, la dosis equivalente es de gran significado biológico, ya que describe el efecto relativo de los distintos tipos de radiación ionizante sobre los tejidos vivos. Dicho esto, en este cuadro podemos ver distintos efectos en piel producidos al superar ciertas dosis umbrales, donde vemos que donde se ve que el más común puede ser el eritema transitorio temprano, con una dosis umbral aproximada de 2 grays, y su tiempo de inicio puede darse, dependiendo de las personas, entre 2 a 24 horas del tratamiento, y siendo siempre la más grave y la que más afecta sería la necrosis térmica retardada, llegando a dosis menores a 12 grays aproximado. Esta sería nuestra presentación de nuestro proyecto. Gracias por su atención. Bien, muchas gracias, chiquillos, muy amables. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿No? Bueno, yo les quiero dar las gracias por toda vuestra atención, por todo vuestro tiempo y dedicación que le dedicaron a este curso. Al igual que ayer, pedirle las disculpas por los errores que uno puede haber cometido a lo largo de la asignatura, pero claramente el hecho de haber dictado un semestre a distancia a través de un computador no es fácil. Espero que puedan seguir adelante con sus investigaciones propuestas en el segundo semestre. No esperen que sus profesores con los cuales ustedes trabajaron los busquen para hacer el seminario. Ustedes son los interesados y lo van a tener que inscribir, lo más probable en la jefatura de carrera. Sugerencia de hombre más viejo: no vayan a estar cambiando las propuestas de investigación porque significa partir de cero y no van a alcanzar a desarrollarlo durante el segundo semestre. ¿Ya? Así que esas son sugerencias de mi parte. No se olviden de enviarme las presentaciones hoy. Yo debo tener todas las presentaciones hoy, ¿ya? No mañana. La propuesta de investigación no hay problema que me la envíen hasta el próximo jueves. El próximo jueves nos vamos a juntar a las 9 de la mañana para hacer nuestra prueba final y estaríamos terminando nuestra asignatura. ¿Hay alguna duda, alguna consulta, chiquillas, chiquillos? Muy bien. No habiendo duda, no habiendo consulta, me despido. Les mando un gran abrazo. Cuídense mucho y nos estamos viendo, Dios mediante, el próximo jueves. Un abrazo, cuídense. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe. Chao, profe. Gracias, muy Chao, amable. profe. Chao, chao, cuídense. Chao, profe, que esté muy bien. Chao, hijito.